Estos 3 días anteriores vimos uno de los músculos estriados, que es el músculo esquelético. Pero ahora vamos a ver otro músculo estriado, que es el músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, ahí tienen el corazón desde que somos engendrados y ya en etapa embriónica se comienza a afectar este órgano. Entonces, el cometido del corazón, y a manera de introducción, es que va a ser una bomba que va a tener una actividad mecánica periódica, ¿sí? Siempre va a tener que latir. Ustedes pueden calcular, si tuviesen 60, 80 latidos por minuto, y calculen que viven 80 años, ¿cuántas veces latió el corazón? ¿Está? Para que tengan una idea, ¿sí? En cuanto a la actividad continua que hay, ¿no? ¿Y por qué tiene que existir el corazón? Porque se tiene que bombear la sangre a todo el resto del organismo. Si no hay corazón, no se puede bombear la sangre. ¿Y por qué hay que bombear la sangre a todo el resto del organismo? Porque hubo un intercambio de gases a nivel de los pulmones, que es lo que se conoce como respiración externa, donde ingresa O2 y sale CO2 que viene del metabolismo celular, y eso a su vez luego circula, ¿sí? Y va a la circulación periferia, se pasa por los capilares, pasa a las células, y ahí a su vez se entrega el oxígeno que se tomó a nivel pulmonar, y se toma el CO2 que sale del metabolismo de las células a ese nivel, ¿sí? Entonces va a haber un circuito mayor que va a estar dado por lo que sale del ventrículo izquierdo y aorta, y luego viene, esto lo deben haber estudiado en anatomía, y viene por las venas cava superior, cava inferior, por ejemplo, y un circuito menor, que es el que comprende todo el intercambio de gases. Pero la sangre es un líquido, es un fluido, y acá hay física, como siempre, hay física atrás de todo. Es un fluido que es un fluido no ideal, ¿sí? Y eso implica que hay rozamiento. Y si hay rozamiento, ¿qué tiene que haber? Fuerza. Antes que eso, no está mal que digas que tiene que haber fuerza, pero ¿qué va a haber si hay rozamiento? Si vos rozás algo, ¿qué pasa? Hay fricción, pero la fricción que implica que tiene que haber. Una interacción. Pero allá alguien dijo la palabra, y quiero que diga de nuevo, y como que siente ahora eso. Muy bien, aplausos para el compañero. ¿Sí? Calor, cuando hay rozamiento, significa que hay pérdida de energía en forma de calor. ¿Sí? Entonces, significa, ¿se acuerdan lo que les dije de la eficiencia? Significa que el proceso no tiene una eficiencia total, y que la energía que se transmite se pierde como calor. Por lo tanto, continuamente tenemos que volver a dar energía una y otra vez, porque hay pérdida como calor. Y ese es otro mecanismo por el cual mantenemos la temperatura corporal. Hola, buen día. Porque continuamente estamos dando sangre al cuerpo. Por eso también, por ejemplo, van a ver que en verano, por ejemplo, ¿qué ocurre con los vasos sanguíneos? Va a haber vasodilatación, ¿sí? Y en invierno va a haber vasoconstricción, porque es un mecanismo termorregulatorio también, ¿sí? Y eso está todo relacionado con que el corazón es quien bombea la sangre por esa actividad mecánica periódica. Ahora, ¿cómo hace eso el corazón? La parte 2 de generalidades. Es porque este órgano es un sincicio funcional tridimensional, pero no es un sincicio anatómico. Sincicio quiere decir que desaparece,
que funciona como un todo. Eso quiere decir la palabra sincicio. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista funcional, funciona como un todo. Pero desde el punto de vista anatómico, es mentira que es como un todo. ¿Sí? Se pueden aislar, de hecho, las células cardíacas. Si entran a la página del laboratorio, van a ver que nosotros aislamos células cardíacas individuales y hacemos corazones unicelulares. Y los hacemos latir, liberar calcio, etc. ¿Mm? ¿Por qué no es un sincicio anatómico? Porque desde el punto de vista mecánico se transmite de una célula a otra todo por desmosomas. Y desde un punto de vista eléctrico se transmite por las uniones gap o conexinas. Entonces, de esa manera, el corazón obra prácticamente como un órgano funcionalmente único. Pero en realidad uno puede separar y romper las uniones mecánicas y las uniones eléctricas. Y eso es un proceso que se denomina aislamiento de miocitos cardíacos, que costó mucho, recién en los años 80 se logró hacer, pero que lo hacemos de rutina en el laboratorio. Todas las propiedades de las células miocárdicas, ¿cuáles son? Si ustedes van a ver todas las células del corazón, y esto importa de manera central en medicina, ¿está? Porque acuérdense que si ustedes no bombean sangre, ¿qué va a pasar? Que lo ven en las películas. A veces lo ven con el electrocardiograma. Cuando la persona se muere, ¿cómo queda? ¿Está? Entonces, es clave para la vida. ¿Sí? Entonces, es una de las cosas que siempre hay que monitorear. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades básicas de las células miocárdicas? Van a ser 4, que son automatismo, es decir, la capacidad de latir per se, ¿sí? Esto es que tiene la capacidad de generar potenciales de acciones de manera intrínseca. ¿Mm? Conducción, es decir, que pueden conducir el potencial de acción, y esto obviamente depende de las gap junctions o conexinas. En particular en el corazón, la más abundante es la conexina 43 y es modulado por pH y el calcio intracelular. Y también son excitables, es decir, frente a estímulos neurohumorales, porque pueden ser nerviosos o pueden ser por hormonas, hay cambios en esos patrones de excitabilidad, ¿sí? Cambia la capacidad de generar los potenciales de acción. El potencial de acción es muy largo, ¿sí? Eso es totalmente diferente a lo que vimos hasta ahora. El año pasado vieron nervio y axón. Y acabamos de ver músculo esquelético. Y esos potenciales de acción, las espigas duran 2 milisegundos. Pero acá vamos a tener que el potencial de acción dura cientos de milisegundos. O sea que dura muchísimo más. Y vamos a estudiar por qué es eso. La clase de hoy es generalidades y el potencial de acción y las características del miocardio contractil, lo que vamos a estudiar hoy. La otra característica es la contractilidad. Y en eso vamos a tener que tener en cuenta que una cosa básica en el corazón es que el mecanismo de acoplamiento y por el cual se produce el acoplamiento excitación-contracción que estudiamos en el músculo esquelético la otra vuelta, acá sí depende del calcio extracelular y es un proceso que se denomina liberación de calcio inducida por calcio, o en inglés, que es lo que está ahí, Calcium Induced Calcium Release. Ahí está la sigla en inglés. Entonces, ustedes van a tener básicamente dos grandes tipos de miocardio. Pero eso se puede confundir un poco. Ustedes tienen miocardio más especializado para la vía de conducción y un miocardio más especializado para la contracción. Y hoy vamos a ver más el miocardio especializado para la contracción. ¿Sí? ¿Y qué características electrofisiológicas tiene el músculo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Pero todos
tanto el miocardio de conducción como el de contracción tienen las 4 propiedades. Lo único que a veces en las circunstancias patológicas se manifiestan, por ejemplo, el automatismo solo se manifiesta en condiciones patológicas en el miocardio de contracción. Si no hay condiciones patológicas, no muestra la propiedad. ¿Sí? Pero está callada, está como tapada. ¿Se entiende? ¿Mm? Y la contractilidad en el miocardio de conducción está, pero es realmente, hay una palabra que se emplea mucho en biofísica, pues es un cargésimo, digamos. Bueno. Entonces, la secuencia de conducción normal la tienen acá, y esta es el corazón, y tienen las aurículas, acá tienen las venas cavas, la válvula aurículo-ventricular, y, ops, se pasó para el otro, y acá tienen los ventrículos que están en naranjita, o sí, color medio naranjita ahí, el ventrículo derecho, y acá ventrículo izquierdo. Entonces, y acá tienen la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces, como dijimos, el circuito mayor va a ir de la aurícula izquierda, ¿sí? Va a ir, perdón, del ventrículo izquierdo, ¿sí? De acá sale la aorta del ventrículo izquierdo y va a llegar acá, a la aurícula derecha. Ese va a ser el circuito mayor. Y el circuito menor va a salir de acá, del ventrículo derecho, y va a llegar a la aurícula izquierda. ¿Sí? Por ahí oxígeno, y por acá hago la respiración interna a nivel celular. Y para eso tiene que estar siempre bombeando, lo que hablamos hoy. Ahora, ¿qué características tiene que tener esto para que funcione adecuadamente? Entonces, fíjense que está marcado con colores cada lugar y está marcado también cuál es la característica del potencial de acción que se registra en cada lado y la secuencia temporal con la que se registra en cada ciclo cardíaco. O sea, cada vez que el corazón se va a contraer. En amarillo está el potencial de acción que se registra en esto que está acá, que ¿quién será? Es el nodo sinusal, ¿sí? Que normalmente es el marcapaso cardíaco, es quien comanda todo lo que va a ocurrir en eventos y es parte del miocardio de conducción. Pero fíjense que ese potencial, ahora vamos a ver las características de los potenciales de acción diferenciales que hay. Esto que está acá es ese potencial de acción de nodo. Fíjense que dura bastante, pero que es diferente a lo del resto. En verde está el potencial de acción auricular, en rojo el del nodo aurículo-ventricular, en azul está ya de la porción inicial de las de His, ¿sí? Y luego podemos ver cómo se viene hacia el miocardio contráctil y la red de Purkinje, ¿sí? Que son parecidos, los últimos. Y si estos son potenciales de acción que tienen que ver con la diferencia, si es del potencial intra menos el potencial extracelular. O sea, es un potencial de acción, un registro de potencial intracelular menos potencial extracelular. ¿Sí? Lo mismo que registraron el músculo y que registraban en neuronas. Se verían así. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, a un paciente ustedes no le van a hacer eso. Y en los años 20 hubo una persona que quiso tener una idea de juntar toda la información que viene de todo el corazón, que ganó un premio Nobel y era un biofísico holandés que se llamó Einthoven. Y ganó el premio Nobel de Medicina por eso, y es un aparato que hoy todos lo usan. Exactamente. Entonces, eso es la compilación de todo eso que ven ahí, pero con electrodos extracelulares. ¿Sí? No hay un registro intracelular, porque no le van a clavar algo en el corazón al tipo. Entonces,
lo que se hace, y van a estudiar en cardio, les voy a explicar cómo es que se genera el electrocardiograma, pero básicamente fíjense cómo la onda P corresponde a la actividad auricular, luego viene un intervalo PR que corresponde al retardo del nodo auriculoventricular, el complejo QRS que ya corresponde a la depolarización de la masa ventricular, viene un intervalo QT donde están los ventrículos totalmente depolarizados y que se corresponde con esta amplia meseta que hay acá, y luego viene una onda T que se corresponde con la repolarización ventricular. Y si miramos los potenciales de acción que existen a lo largo de todo el corazón, vemos que hay potenciales de acción de dos tipos. Unos que son lentos y se refiere al ascenso, sobre todo, y otros que son rápidos, donde el ascenso hacia el pico es muy rápido. Entonces, en los lentos, la velocidad de ascenso es lenta. Fíjense que es en los nodos. Miren que es mucho más lento que lo que se ve acá. Y se ve, ese tipo de potencial lento se ve en los nodos, o sea que en el miocardio de conducción, en los nodos, y cuando se bloquea un potencial de acción rápido. Si yo bloqueo por un fármaco un potencial de acción rápido, por ciertos fármacos, obtengo también un potencial de acción lento. ¿Sí? O sea que este que está acá se puede llegar a convertir en este, lo que puede dar lugar a un fenómeno conocido como ARRIF, porque cambia la velocidad de conducción, entonces pueden aparecer focos ectópicos de conducción. Lugares que se conduce diferente todo, porque esto tiene que tener exquisitas formas de conducirse en la masa miocárdica. ¿Sí? En general, estos potenciales lentos tienen un potencial de reposo más positivo, tienen una menor amplitud de potencial de acción, una fase de despolarización lenta con un overshoot menos positivo. ¿Y quiénes son las partes del corazón que tienen un potencial de acción rápido? Son el miocardio contráctil, que es la mayor parte de la masa del corazón, ¿ven? Pero también hay un sector del miocardio de conducción que tiene un potencial de acción rápido y son las fibras de la red de Purkinje. Ellas también tienen potencial de acción rápido. Estas tienen un potencial de reposo más negativo, mayor amplitud de potencial de acción, la fase de polarización es muy rápida y un overshoot más positivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay unos rápidos y otros lentos? Ya les digo por qué. Es porque unos tienen canal de sodio y cuando hay canal de sodio todo es muy rápido y los otros no. Los lentos, el canal de sodio o no está o fue bloqueado. ¿Está? Entonces, esa es la diferencia central, para que ya vayan sabiendo. Entonces, una vez que vimos eso, vamos a ver el potencial de acción de miocardio contráctil, que se podría aplicar algo también a fibras de Purkinje, como vimos, porque son potenciales de acción rápidos, muy bien, pero nos interesa sobre todo, hoy está medio autónomo. Fíjense que se puede distinguir también con fases, ¿no? La característica central de esto es la gran duración. Fíjense que puede durar de 200 a 500 milisegundos. Y junto con esta gran duración, si uno fuese a ver la tensión, ocurre de manera casi que simultánea con el evento excitatorio. Eso implica que yo no puedo aumentar la frecuencia mucho para proceder a una sumación temporal, que es la base del tétanos. Por lo cual, ¿hay tétanos en el corazón o no? No. No, es imposible. ¿Y qué les parece? ¿Razonable eso o no? Obviamente, yo no quiero tener una contractura en el corazón. ¿Está? Entonces, el hecho de que sea tan largo impide que se tetanice. Y eso es importante. Sí va a haber otros fenómenos que van a estudiar la clase que viene,
que son los fenómenos de la escalera, pero que es incrementar la contracción en base a incrementar la frecuencia, que es, no es porque se sume, sino porque va aumentando la cantidad de calcio que llega al cerebro. ¿Está? Que es otro fenómeno. ¿Está? Entonces, las fases son, en el potencial de reposo es la fase 4, y anda alrededor de menos 85, menos 90 milivoltios, y vamos a ver que se debe a que hay un canal de potasio altamente permeable al potasio y lo acerca al potencial de equilibrio del potasio. ¿Se acuerdan que una de las máximas del año pasado era que el potencial de membrana sigue el potencial de equilibrio del ion más permeable? Que les repetían los teóricos, ¿no? Bueno, en este caso es muy permeable el músculo cardíaco al potasio, ¿sí? Y está tapado de canales de potasio que ahora vamos a ver cuáles que son los que están abiertos en el reposo. Luego viene la fase 0, que es ultra rápida, tanto en este como en las fibras de Purkinje, y está dado por el canal de sodio. Pero este canal de sodio es una isoforma distinta de la de nervio y de la de músculo esquelético. Es un canal de sodio que se llama NAV 1.5. ¿Y por qué importa lo de la isoforma distinta? Porque no se bloquea fácilmente, pero sí se bloquea por la tetrodotoxina, lo que dio lugar a la práctica del vudú y todo ese tipo de cosas. Porque le daban un poco de tetrodotoxina como para abolir toda la respuesta nerviosa, pero el corazoncito seguía bacán, lo más bien, ¿sí? Cuando se terminaba la respuesta, los tipos volvían a la vida como acontecimiento milagroso, ¿sí? Este se bloquea 1000 veces menos que los de nervio, en el orden de micromolar o decenas de micromolar por la tetrodotoxina. Es muy poco sensible. La estructura externa del canal de sodio, este es diferente, pero es igual de rápido, ¿sí? O sea que se abre muy rápidamente esta isoforma al respecto. Luego tienen el overshoot, como existe también en neuronas y músculo esquelético, ahí tienen el piquito, habitualmente llega alrededor de más 20, ¿eh? Y luego tienen una fase de repolarización rápida, que es la fase 1. Generalmente esa fase rápida vamos a estudiar las corrientes y van a ver que se debe a un canal de potasio que este sí se inactiva, que se llaman SHAL, SHAP y de otros. Y secundariamente puede haber en algunos tipos celulares y en algunas especies, dependiendo de la especie, puede haber un canal de cloruro involucrado. ¿Está? Pero los más importantes son canales de potasio con inactivación. ¿Sí? Luego viene una fase 2, que es la que prolonga realmente todo, que es la fase de meseta o plató, la fase larga, de larga duración. Y esa es la que prolonga todo a cientos de milisegundos, que vamos a estudiar a qué se debe, y vamos a ver que hay un equilibrio. Vieron que el potencial está prácticamente que mantenido cerca de cero, pero no hay un cambio del potencial. ¿Por qué es eso? Porque la cantidad de corriente que entra es casi igual a la cantidad de corriente que sale. Y vamos a ver que eso tiene que ver con que la corriente que entra es corriente de calcio, que es muy larga, se inactiva muy poco, y la cantidad de corriente, la corriente que entra es corriente de calcio, es muy larga, es muy poco, y la que sale es muy lenta y es de potasio. ¿Está? Están casi que equilibradas, pero al final se inactiva la de calcio, ¿sí? Y gana la de potasio, entonces obviamente va a haber una repolarización, ¿sí? Pero el hecho de que estén casi que en conjunción mucho tiempo hace que se produzca una meseta larga. Y luego viene una fase 3, es la fase de repolarización. Esta fase 4, que es el potencial de reposo, en condiciones patológicas en el miocardio contráctil puede tener automatismo, como ven acá indicado.
¿sí? Puede llegar a disparar por sí mismo. O sea que esa característica que les dije al principio, en algunas condiciones, el miocardio contráctil puede asumir automatismo, también como el miocardio de conducción. Entonces, veamos las corrientes iónicas del miocardio contráctil y cómo se fue conociendo todo esto. Y la corriente de sodio está dada por el canal dado por este gen que es SCN5A, que también se puede escribir NAV 1.5, el producto del gen, que es el canal. Fíjense que le echa 30 micromolar de TTX, cuando en los canales de nervio eran nanomolar. ¿Sí? Y con esa cantidad uno se da cuenta de cómo cambia y cómo lo bloquea, porque el trazo se va volviendo más lleno. Esto es de la época que había osciloscopios y se sacaba foto al osciloscopio, ¿sí? Es tan rápido acá que no alcanzan a ver cómo queda todo impactado, porque la velocidad de ascenso es de 230 voltios por segundo, es una barbaridad, ¿tá? Cómo asciende de rápido el potencial de acción en condiciones de ausencia de bloqueo. Pero a los 60 segundos de añadir TTX pasa a ser de 10 voltios por segundo. Entonces, esto fue de las primeras evidencias que hubo por los años 60 de que la fase cero del potencial de acción del músculo cardíaco contráctil se debía a un canal de sodio. Lo otro que se veía, por ejemplo, acá un bloqueo hasta 60 micromolar de TTX, y se van poniendo concentraciones crecientes. Se ve cómo pasa de ser un potencial de acción rápido, ven acá, a un potencial de acción. Sigue habiendo potencial de acción, pero ¿cómo es ese? Miren el último, ¿cómo es? Hay también un potencial de acción, ¿no? Pero ¿cómo es la velocidad de ascenso? Mucho más lento. Y es lo que les comenté al principio, se puede transformar uno rápido en uno lento, ¿está? Por bloqueo, ¿sí? Entonces, el overshoot y la fase de repolarización rápida, que es la fase 1, pueden estar disminuidas o abolidas en general cuando uno bloquea la fase 0. Y puede quedar un potencial de acción lento, pero como la velocidad de conducción depende de la rapidez con que levante la fase 0, la conducción es mucho más lenta de estos potenciales de acción. Entonces eso hace que por un lado yo tenga un tren que va a toda velocidad, ¿sí? Y por el otro lado viene uno que va así. Entonces, ¿qué les parece? Por los periodos refractarios y todo eso. ¿Eso es bueno para el corazón o no? No, para nada. Eso me va a generar bucles de circulación y los van a estudiar luego en cuarto año probablemente como los bucles de mecanismos de reentrada. Eso genera arritmias. ¿Está? Entonces, no es bueno cuando a veces puede ser bueno generar este tipo de cosas si quieren parar algunas reentradas, pero a veces las genera. La evidencia de que había una corriente para la fase 2 entrante distinta a la de sodio, porque la corriente de sodio se acuerdan que es entrante y depolariza. Hay otra corriente entrante que depolariza y que sigue a la de sodio, y la evidencia para eso vino primero usando en los años 60 también el bloqueo por un fármaco llamado D600 a concentraciones de 1 micromolar, y cuando se aplica con concentraciones frecuentes, el bloqueo es frecuencia dependiente. Fíjense lo que le pasa a la meseta. ¿Cómo es la meseta si yo aumento la frecuencia? Disminuye pila, ¿vieron? En cambio, si yo dejo de estimular con alta frecuencia, el bloqueo baja. O sea que hay algo en la meseta que es sensible
al bloqueo por frecuencia del D600. Pues ese algo se había descubierto hacía poco. ¿Y quién era? El canal de calcio que se llamaba tipo L. Entonces fue una de las evidencias, por los 60, 70, de que el canal de calcio tipo L estaba involucrado en la fase 2 del potencial de acción. Pero había otras evidencias. Si de alguna manera uno bloqueaba la fase rápida del potencial de acción, se daba un potencial de acción lento, ultra largo, y se seguía dando en otras especies animales. Esto no es humano, ¿sí? Si uno aumenta, por ejemplo, el calcio extracelular, se ve cómo cambia la meseta también, indicando que hay un rol del calcio. Y con adrenalina cambia drásticamente también, ¿sí? Entonces, todo eso fue indicando que el canal de calcio llamado L o KB1.2 está involucrado en la fase 2. Ojo, porque todos estos canales, por ejemplo, el canal L, KB1.2, está también en los vasos sanguíneos. Entonces, cuando ustedes dan fármacos que le llaman calcio antagonistas, van a impactar también en los vasos sanguíneos. Van a estar también en el cerebro. Entonces, a veces tienen que ver que no pase la barrera hematoencefálica. Los canales iónicos muchas veces no son exclusivos de una sola cosa. Y un gran problema a veces es lograr fármacos que sean específicos del canal iónico del órgano que quiero. ¿Sí? Entonces, el tema con el canal de calcio L, por ejemplo, es que es un canal que está por todos lados controlando el calcio intracelular. Acá lo estamos viendo en corazón, pero está en cantidad de células. ¿Sí? No está solo en corazón. Y la tercera corriente, eso les quería decir porque tienen que saber que los temas que damos trascienden esto, pero que acá se manifiestan de manera exquisita. ¿Mm? Las otras corrientes que hay, por ejemplo, fíjense que cuando uno varía el potasio extracelular de 5,4 a 16 milimolar, el potencial de reposo cambia. Y eso es obvio porque por la ley de Nernst, cuando uno aumenta el potasio extracelular, el potencial de equilibrio se vuelve, para el potasio, se va a volver menos negativo. Es decir, puedo pasar de menos 80 a menos 57. Si ustedes hacen con la ley de Nernst, aumentando el numerador, van a ver que el cociente, cuando hagan el logaritmo neperiano de eso, les va a quedar un número menos negativo. Por lo cual depolarizan al aumentar el potasio extracelular. ¿Sí? Entonces, este potencial de reposo tiene que ver con una corriente de potasio y se sabe por este aumento de potasio extracelular, eso depolariza, pero provoca una serie de consecuencias en todas las corrientes que están involucradas y se produce un acortamiento del potencial de acción, sobre todo a expensas de la fase 2 y fase 3, pero también disminuye la fase 0 porque se inactivan los canales de sodio. Y esto va a tener importancia porque van a ver cuando hay, por ejemplo, un infarto de miocardio, ¿sí? Ese lugar que se muere, ¿qué tiene en alta concentración adentro? Las células que se murieron, ¿qué tienen en alta concentración? Potasio. ¿Y ese potasio dónde se libera? Se libera al medio. ¿Y qué va a provocar en el medio circundante? Una depolarización. Y si depolariza, ¿qué le hace al canal de sodio? Miren acá lo que le hace. Lo inactiva y va a generar un potencial lento y por lo tanto genera A. Exactamente. Entonces, lo peor de un infarto de miocardio, más que el tema contráctil, es el tema de las arritmias. Y parte del mecanismo viene por acá.
¿Sí? Veamos un poco más acerca de las corrientes iónicas. La corriente iónica de sodio está dada por este gen, y este es el producto, la proteína NAB 1.5, y estos canales, tanto el de sodio como el de calcio, tienen una subunidad principal y también una subunidades auxiliares. ¿Sí? Acá tienen cómo es la subunidad principal, que se enrolla toda sobre sí misma, y por ahí pasa el sodio. Y esto es qué ocurre con pulsos de voltaje y las corrientes, y pueden ver que es muy rápido, ¿no? En unos pocos milisegundos alcanza el pico de la corriente, y es enorme aparte esa corriente, ¿sí? Y luego se inactiva. Ven que sigue el pulso presente, pero la corriente cae a cero, ¿sí? Entonces, esta es la relación corriente-voltaje que tiene. Se activa alrededor de -60, tiene un pico alrededor de -30 y revierte en el potencial de equilibrio electroquímico para el sodio alrededor de más 60 milivoltios. ¿Sí? Entonces, este es importante en la fase 0 del miocardio contráctil, de aurícula y ventrículo, y también en las fibras de Purkinje, como recién hablamos. Las características cinéticas son similares al canal del sodio de nervio y músculo, pero el bloqueo por tetrodotoxina es diferente. Y cuando ven la curva de inactivación del canal, tienen esto que está acá. Entonces, fíjense que si ustedes depolarizan un poco sobre el potencial de reposo, el canal puede llegar a inactivarse totalmente. Entonces, si ustedes liberan potasio al medio extracelular, de tal manera que se depolarice un poco todo, puede generar una inactivación total de estos canales y, como consiguiente, pasar a generar un potencial de acción lento de uno rápido. ¿Está? Y acá tienen este sector que está acá, es entre las repeticiones 3 y 4, y son todas mutaciones que se han identificado en este canal con patologías asociadas. Al final vamos a ver más patologías relacionadas con esto. Esta isoforma está localizada en el cromosoma 3. Otra corriente iónica es la corriente de calcio L, que está con el gen que se llama KCNA1C y da el producto KB1.2. Y como ya les dije, el ATTX lo bloquea con menos afinidad y se puede bloquear también con un prepulso a -40. Fíjense que acá tienen algo donde no hay ningún pulso y se ve o hay un pulso, digamos, que va desde el potencial de reposo hasta +20, supongamos, y ven una corriente de sodio al principio y después una fase muy lenta que es la corriente de calcio. Cuando dan un prepulso, porque es cortito, por eso se llama prepulso, a -40 milivoltios, se produce la corriente de sodio que se inactiva. Si son 50 milisegundos, ya le da para inactivar. Y el segundo pulso, que va de -40 a +20, provoca solo la corriente de calcio. Entonces, así se puede separar. La corriente de calcio es entrante, como la de sodio, por eso van para abajo, ¿ven? Las dos. Es lenta a diferencia de la de calcio, y por eso los potenciales de acción son lentos. Tiene una activación lenta, la inactivación es muy lenta, y su amplitud es 1/20 más o menos la de sodio. O sea que es mucho más chica que la corriente de sodio. Se activa alrededor de -30 milivoltios, o sea que se activa mucho más positivo que la corriente de sodio. Y revierte a +130 milivoltios. E importa en la fase 2 del potencial de acción, para el largo del potencial de acción, en el plató y en lo que tiene que ver con la liberación de calcio inducida por calcio.
Entonces acá tienen la curva de conductancia en función del voltaje para esta corriente de calcio y ven que recién desde menos 40, menos 30 se comienza a ver conductancia de la membrana a esta corriente de calcio. ¿Sí? Acá lo ven de nuevo. Y estas corrientes que ven acá son corrientes de potasio. La corriente de calcio, la subunidad principal se encuentra en el cromosoma 13 y de nuevo es en la subunidad principal, que es por donde pasa el ion, es enorme. Por ahí pasa el ion calcio y no sé por qué no, a ver, ahí tienen, ¿ven? Fíjense que esta es la subunidad principal y por acá es por donde entra el calcio. Y tiene subunidades auxiliares que son alfa 2 delta. Acá, por ejemplo, se cree que actúa un fármaco llamado gabapentina para los que hayan oído cosas de epilepsia o de tratamiento de dolor neuropático. La pregabalina podría actuar ahí y en otros canales que se llaman tipo T. Les digo porque pueden haber oído por familiares que tomen cosas de estas. Esta es una subunidad que se llama beta, que acerca el canal a la membrana, y esta es otra subunidad llamada gamma, que está inconsistentemente. Este canal está en todos lados, no está solo en corazón, está en neuronas, sobre todo en el soma neuronal, ¿no? Y se lo ha ligado también a patología del sistema nervioso. Yo estudié muchos años las características intrínsecas de este canal y todavía sigo estudiando varias cosas del mismo, ¿sí? Las corrientes iónicas que hay de potasio son varias, ¿sí? Fíjense la variedad que hay de canales de potasio a nivel del músculo cardíaco. Y estamos hablando del músculo cardíaco contráctil. Tenemos un rectificador entrante al cual se le denomina IK1, pero el producto proteico se llama KIR 2.1. Me olvidé de anotarlo ahí. Pero tenemos una revisión sobre KIR 2.1 y cómo cambia por distintos aspectos. Si a alguno le interesa, le paso después. Hay otros rectificadores que son tardíos, que se llaman IKS e IKR. A IKR también se le denomina HER. Eso es importantísimo. Ahora después les voy a decir por qué. Esto se les llama rectificadores retardados. Retardados porque son como perezosos, demoran segundos esos canales de potasio en abrirse. Se abren solo con la depolarización. No van a estar abiertos en el potencial de reposo. Necesitan depolarización para abrirse. ¿Sí? Y luego tenemos los transient hour, que eso quiere decir TO, que pueden ser YAL, Shaker y otros, y en algunos casos hay canales de cloruro. Hay otros canales de potasio que pueden importar, que también están en todos lados, importan mucho, por ejemplo, en la diabetes, y acoplan al metabolismo celular, que son los canales de potasio inhibibles por ATP. ¿Sí? Pero por ahora les vamos a mencionar eso. Como no les damos los canales relacionados con endocrino y la secreción, no creo que les hablemos de este canal. Pero el KIR 2.1 es central acá, y este es el KIR 2.1. Y es una corriente brutal, ¿tá? Es enorme, y las características que tiene entre la corriente y el voltaje es tal que el potencial de equilibrio está en alrededor de menos 90, pero si ustedes ven la corriente de potasio por pulsos que van más abajo de menos 90, ¿qué pasa con la corriente? ¿Es más fácil que sea grande o más difícil? Yo tiro un pulso de menos 90 a menos 100, que sería esto hasta acá. Fíjense cuánto va de corriente. Y tiro de menos 90 a menos 80, que sería esto. ¿En dónde obtengo más corriente?
¿Eh? Cuando voy de menos 90 a menos 100, ¿no? Si voy de menos 90 a menos 80, no hay casi corriente. Entonces, por eso a este se le llama rectificador entrante. Deja más entrar potasio que salir, porque las corrientes de potasio son salientes por arriba del potencial electroquímico y por abajo son entrantes. ¿Sí? Lo mismo que el canal de sodio. El canal de sodio, por abajo de más 60, tiene corriente entrante, pero por arriba tiene corriente saliente. Si ven del año pasado las clases, van a ver. Entonces, miren las corrientes salientes como son. Tienen un hombrito y después, cercano a 0 milivoltio, que es cuando está la meseta, está absolutamente apagado. Este está en miocardio contráctil y fibras de Purkinje, pero este canal no está presente en los nodos. Y eso va a ser importante porque los nodos van a tener un potencial, entre comillas, de reposo, que en realidad no es de reposo porque es inestable, va a tener un potencial más positivo, más cerca del umbral, que con otra corriente que está presente en ellos, que se va a llamar IF, va a permitir la depolarización espontánea. Y por eso va a haber automatismo. ¿Qué canal dijo que era? IF, llevado por canales HCN. Lo van a ver en la clase del lunes. ¿Está? Sí va a tener un rol hacia el final de la repolarización del potencial de acción en la fase 3. Fíjense que estos canales IKS e IKR de potasio que les comenté acá, los rectificadores tardíos, vamos a verlos un poquito más, porque tienen un rol en patología. KCNQ1 está en muchas células, tiene muy lenta activación. Miren acá la activación como es. Esto es un segundo. Miren acá. O sea, tengo que tirar cursos de 5 segundos para ver algo a veces. Es una bombao el tipo, ¿está? No se despierta prácticamente. Y este otro demora cientos de milisegundos. El IKR que se llama HER. Tienen muy lenta activación, que depende del voltaje y del tiempo, y prácticamente no sufren inactivación. Es interesante que los KCNQ1 también están en oído y neuronas, por lo cual puede haber mutaciones y patología en corazón que tengan repercusión en oído y neuronas. Y este es el que más me importa hablarles ahora, que es HER, porque tiene un vestíbulo terrible, HER, ¿sí? ¿Qué hace qué cosa? Miren, HER es de los pozos que está siendo más explorado actualmente en el campo de la farmacología. De hecho, tenemos un proyecto con gente de la Facultad de Química por el desarrollo de fármacos, porque prácticamente todos los fármacos tienen que explorar reacción interna. Porque al final de la clase les voy a explicar bien por qué, ¿está? Pero el asunto es que tiene un vestíbulo muy grande y entonces se puede bloquear muy fácilmente. Y cuando se bloquea muy fácilmente, se agranda esa fase de meseta. Porque si no hay canal de potasio para repolarizar, ¿qué va a pasar con la meseta? Se va a alargar. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver viendo luego. Entonces, genera lo que se llama síndrome de Q largo y eso da arritmias. ¿Está? Y eso es por la característica que tiene el canal HER. El canal HER se puede bloquear muy fácilmente y entonces da QT largos que pueden ser a veces congénitos o adquiridos. Adquiridos por consumo de fármacos. Y algunos fármacos que son muy de uso común. Se está revisando todo eso ahora. ¿Está? Entonces, lo que ocurre para explicar el potencial de acción del miocardio contráctil, ustedes tienen el potencial de equilibrio del potasio, el del sodio y el del calcio. Entonces, cuando abren los canales de sodio, todo se va hacia el potencial de equilibrio del sodio. Esto está mal, esto es más arriba, ¿eh? No es más 25, es más 60.
No, increíble que en el libro lo hayan puesto mal, ¿está? No fuimos nosotros. El coso estaba mal, ¿está? No llega, queda más 25, queda en el overshoot, ¿está? Y esto es más 130, o sea que esto debería estar corrido más para arriba. Y acá tienen las corrientes correspondientes a todas estas fases, y la corriente de sodio es enorme, pero es tan grande que se la corta acá, por eso tiene esto, y sería como esta barra nomás. Y la corriente de calcio es esto que ven acá, y esto es la corriente de potasio, que ven que es súper lenta, ¿ven? Por los rectificadores retardados. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la meseta? Fíjense cómo son las corrientes entrantes y salientes. ¿Cómo es la magnitud de las dos? ¿Es parecida o no? Lo que entra y lo que sale, ¿es parecido o no? Siempre que gane lo que entra, depolarizo. Pero siempre que gane lo que sale, repolarizo. ¿Sí? Ese es el juego. Pero si son parecidos, me mantengo más o menos en un nivel. Entonces, como gran parte de la fase 2 son parecidas los niveles de las corrientes salientes y entrantes, tengo una fase de meseta. Esa es la explicación. El mecanismo de generación del potencial de acción va a depender del balance de las corrientes entrantes negativas y de las salientes que son positivas. Entonces, acá tienen, por ejemplo, la fase 0 por corrientes de sodio, fase de depolarización y amplitud varían, no varía la repolarización. La fase 1 está dada por la transient Atwood, por canales de potasio, y en algunas especies por ITO2, que a veces corrientes de cloruro u otras de potasio. La inactivación de la corriente de sodio también importa acá. La fase 2 depende del balance de las corrientes de calcio y corrientes de potasio retardadas. Y también el hecho de que se apaga durante la fase 2 la corriente de potasio del rectificador entrante. Miren acá, van a ver que el IKR queda totalmente apagado, que sería este. Fíjense cómo se apaga, ¿ven? En la meseta. Y acá aumenta de nuevo. Y en la fase 3 vuelve a aumentar de nuevo IKR y obviamente juegan un rol central los rectificadores retardados que están acá. En la fase 4, IKR, que se llama, IK1, perdón, que es KIR21, solo está en miocardio contráctil y fibras de Purkinje y no en nodos. ¿Sí? IK1 es lo mismo que KIR21. ¿Sí? Así que estas serían las corrientes que tienen. Cuando comparan los miocardios auriculares y ventriculares y sus capacidades contráctiles, esto sería para el ventrículo y esto sería para la aurícula. Y vieron cómo las aurículas casi no tienen fase 2. Eso las hace más propensas a algunas patologías, como ser la fibrilación auricular. Pero eso lo van a ver mejor en el curso de cardio. Para terminar la clase vamos a ver cómo se modula todo por el sistema simpático. En el miocardio contráctil con énfasis en el canal de calcio. ¿Tá? El corazón tiene una amplia modulación neuromonal. Como saben, estas clases son para remarcarles a ustedes rápidamente los conceptos centrales de los teóricos. ¿Sí? Y a veces les doy un conceptito más, pero en general es en una hora hacer lo que los teóricos demoramos. ¿Tá? Entonces, la adrenalina o noradrenalina, ya sea por vía humoral o por el sistema simpático, van a provocar tres efectos en el corazón.
un efecto inotrópico positivo. Inotrópico quiere decir que es la contractilidad, la capacidad de contraerse el corazón que aumenta. Eso es un aumento de la contractilidad, ¿está? Cuando hablamos del inotropismo positivo. Va a tener un efecto cronotrópico positivo, que es la frecuencia cardíaca, que aumenta. Y va a tener un efecto dromotrópico positivo, que es el aumento de la conductibilidad. Entonces, ¿cómo es que hacen estos neurotransmisores para provocar esto en un miocito? Entonces, estas cosas nosotros también hemos estudiado algo. Y básicamente lo que tienen es que un receptor beta, cuando se une a adrenalina o noradrenalina, estos receptores beta son receptores acoplados a proteína G, o sea, son G-protein coupled receptors, ¿se acuerdan? Entonces acá tienen las proteínas G acopladas y esa proteína G se separa en sus subunidades alfa, beta, gamma. La subunidad alfa de la proteína G separada puede actuar sobre la adenilato ciclasa, que está también en la membrana. ¿Sí? Cuando se une a el neurotransmisor o hormona. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la adenilato ciclasa? ¿Qué es lo que hace? Exactamente, de ATP pasa a AMP cíclico. ¿Y qué hace el AMP cíclico? La PK o algo así. Algo de la PK. Muy bien, pero ¿cómo hace? A ver. ¡Ah! Seguimos hincando el diente, ¿eh? No, vos creías que te iba a alargar el tipo que tira. Es picadito, ¿no? ¿Qué es lo que hace? A ver. ¿Por qué se activa la PK? A ver los online. Los online están muy callados. Fosforina, la proteína reguladora. A ver, el compañero dijo. Fosforina, la proteína reguladora. Sí, más que eso, es que está muy bien. Igual lo vamos a aplaudir. Si bien está a medias, ¿está? Pero tiene que ver con el hecho de que normalmente la PKA consiste en la unión de proteína catalítica y reguladora. Y para que actúe hay que separar la reguladora de la catalítica. ¿Sí? Entonces, el AMP cíclico se une a la subunidad reguladora y separa a la catalítica de la reguladora, y entonces ahí sí, la PKA queda libre y gloriosa para actuar a mis anchas en este prado. ¿Sí? Entonces va y, y actúa en todo lo que quiere, ¿ven? Por ejemplo, la PKA, la subunidad catalítica, puede venir y actuar en la recaptación de calcio, y es una estimulación positiva. Aumenta la recaptación de calcio por cerca, que es la bomba. ¿Ven? A ese nivel. Actúa también en los miofilamentos, provocando que el calcio que llega tenga más capacidad de unión a la troponina C y que se desplace y haya más sensibilidad al calcio. Entonces, con poco calcio, ya se contrae todo. Pero también esto se recapta rápido. Pero por otro lado, por si eso fuera poco, también es redireccionada por factores que se denominan ACAP, que están en la membrana del túbulo T, que dirigen a que el calcio que entra por el canal de calcio L, que es esencial para el acoplamiento excitación-contracción, ¿sí? Se abra más tiempo, se entra más calcio por ahí y también activa la liberación de calcio de RIR2. Todo eso hace, ¿bien? Son 4 niveles de impacto. Entonces libera más calcio, libero mucho más, recapto más, ¿sí? Y contraigo más, ¿sí? Entonces los corazoncitos quedan. Miren, nosotros acá trabajamos con corazones aislados. Ustedes les ponen isoproterenol, es como que, no sé, quedan, parece Breaking Bad el corazón, pobre. ¿Está? ¿Se acuerdan de la serie esa? La deben haber visto. Pero quedan totalmente fuera de cinta.
Es brutal. Pero hay que tener cuidado de no pasarse, ¿está? Entonces, acá tienen la cosa central. Acá tienen la pKa en estado basal cuando no hay AMP cíclico, pero cuando hay AMP cíclico se une al mismo la subunidad reguladora y la catalítica queda libre y hace de las suyas. ¿Está? Entonces, eso es lo que está de base para todos esos efectos que ustedes ven ahí. Y eso lo pudo hacer gracias a la proteína G acoplada a los receptores beta. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Porque, por ejemplo, acá tenemos un potencial de acción control, luego que se le inyecta MP cíclico, una predicción que podría haber, si es verdad que yo aumento las corrientes de calcio de la membrana y todo ese tipo de cosas, ¿qué debería pasar con la meseta? Aumento la cantidad de corriente entrante, ¿qué pasa con la meseta? ¿Se va a alargar o se va a achicar? Aumento la cantidad de corriente entrante, aumento por tanto aumento la depolarización o la repolarización. La despolarización, queda despolarizado más tiempo, ¿no? Y fíjense qué es lo que pasa cuando yo inyecto acá. Queda mucho más depolarizado. Y si voy a ver la corriente de calcio, ¿qué le pasó? También aumentó una cantidad. Por lo tanto, compruebo experimentalmente la hipótesis de que estoy pegándole acá. ¿Sí? O sea, no es solo generar el coso, hay que comprobar lo que uno dice. ¿Sí? Pero la gente, los biofísicos somos bastante obsesivos y lo tratamos de ver de varios puntos de vista. Entonces, eso fue metiendo el AMP cíclico, pero el AMP cíclico le puede pegar a 500 cosas. Probable que fue la subunidad catalítica. Entonces se inyectó la subunidad catalítica, solo la subunidad catalítica, y miren lo que pasa. Se alarga el potencial de acción. ¿Y qué pasa con la corriente de calcio? También aumenta. O sea que el punto aquel está bastante claro que se debe a acción de la pKa y a que el AMP cíclico estuvo promoviendo esa acción. Pero uno puede decir, bueno, pero eso de repente no tiene nada que ver con la tensión. Entonces se hace el mismo experimento y ahora se mide la tensión generada y la liberación de calcio después en otros. ¿Y qué ocurre? La tensión, por ejemplo, aumenta de manera brutal. ¿Ven ahí? O sea que se prueba a nivel molecular y celular lo que recién hablamos. ¿Sí? Ya sea por aumento del AMP cíclico o por la inyección de la subunidad catalítica. Esto es la tensión lo que está abajo. ¿Sí? Entonces, de esa manera prueban que la contractilidad y el inotropismo positivo se debe a eso. Y estos experimentos que probaron eso se hicieron en los 80. ¿Sí? Y hubo uruguayos implicados en probar esto. Y otra cosa que pasó es, el tema era probar por qué aumentaba la corriente. ¿Por qué es que aumenta la corriente de calcio? ¿Cómo hace para aumentar la corriente de calcio? Entonces lo que se hizo fue registrar por la técnica de Patch-Clamp el canal de calcio en control y en un fármaco que es el isoproterenol, que es un activador beta muy importante. ¿Sí? Entonces activamos los receptores beta. Es un agonista receptor beta adrenérgico que provoca la fosforilación del canal de calcio. Fíjense que cuando el canal de calcio L se fosforila, para abajo está abierto y para arriba está cerrado. ¿Qué le pasa? ¿Está más abierto
por unidad de tiempo o está más cerrado. Para abajo está abierto y para arriba está cerrado. Cuando yo lo fosforilo está más abierto por unidad de tiempo. Y si yo abro más el canal de calcio por unidad de tiempo, ¿qué le va a pasar al calcio? ¿Va a entrar más o va a entrar menos? Va a entrar más. Y si entro más, ¿voy a liberar más calcio o voy a liberar menos? No, libera más. Porque es liberación de calcio inducida por calcio. Entonces, como libero más calcio, voy a generar más contracción. ¿Sí? Y entonces por eso es que explico también el aumento de la corriente de calcio que se ve cuando yo pongo la subunidad catalítica o el AMP cíclico. Es porque aumento la probabilidad de apertura del canal de calcio L. Eso es lo que hace. Y obviamente hoy se está discutiendo con técnicas moleculares cómo es que se hace para que los canales de calcio respondan con un mecanismo de aumento de la apertura frente a la fosforilación de la adrenalina. Y para terminar la clase, les voy a hablar algo de patología. ¿Está? Entonces, síndrome de QT largo. Síndrome de QT largo puede ser congénito o adquirido. ¿Y en qué consiste? Consiste en, este es el electrocardiograma, ya les comenté de qué era cada cosa, y les dije que en el intervalo QT, esta zona que está acá, ahí los ventrículos están totalmente depolarizados. Si por algún motivo yo alargo el intervalo QT, quiere decir que alargo también esa zona en donde están totalmente depolarizados que corresponde a la M. Exactamente. ¿Está? Entonces, ¿cómo puedo alargar yo una meseta? Por ejemplo, la puedo alargar si bloqueo el canal de potasio, porque no repolarizo. ¿Sí? Tengo más tiempo las corrientes entrantes actuando. Entonces la meseta queda alargada. Si bloqueo el canal de potasio, no repolarizo. Entonces, ¿está? La otra forma de alargar una meseta es que aumente una corriente entrante. ¿Está? Fíjense lo que ocurre cuando uno alarga el QT. Aparecen arritmias que conocemos como postdepolarizaciones tempranas. Y ocurre sobre todo en las fases 2 y 3 del potencial de acción, porque ¿se acuerdan de que había periodo refractario absoluto y relativo? Al final de la fase 2 y de la 3, estoy en periodo refractario relativo. Entonces, cuando hay problemas en la conducción y llegan estímulos de otros lados, pueden generarse potenciales de acción abortivos que son esas postdepolarizaciones tempranas. Y eso genera problemas de arritmias al respecto. ¿Sí? Entonces, tener esto puede generar problemas sucesivos. ¿Mm? Y se puede llegar a manifestar en arritmias complejas. Eso lo vemos en el laboratorio, ¿sí? Con corazones aislados. Y se puede pasar de una situación así a una situación en donde del electrocardiograma normal se pasa a una situación de un electro como en diente de sierra, que se llama torsade de Points, y acto seguido, ¿saben a qué pasa? A una pérdida total de coordinación con todo, que es la fibrilación ventricular, y si ven al corazón, les impresiona porque se contrae como una bolsa de gusanos. Nunca se olviden de eso. Contrae como bolsa de gusano. Está totalmente descoordinado. Por lo tanto, ¿puede bombear sangre o no? No. Y en ese caso se produce una muerte por paro cardíaco. ¿Está? Hay maneras de volver ese corazón, que es con un desfibrilador. ¿Sí?
Hay otras formas que es con masaje cardíaco y hay otras cosas para hacerlo, ¿está? Pero la efectividad es hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, el problema que hay con el síndrome de QT largo es que ya está más que establecido desde los años 80 y 90 de que es un preámbulo para que ocurran las torsades de Points y fibrilación ventricular. Y hay de dos tipos, congénitos y adquiridos. ¿Está? Los adquiridos son por fármacos y 90% es por bloqueo de HER, que era el canal de potasio rectificador rápido, o IKR. ¿Sí? Ese canal tiene un vestíbulo muy amplio, que es el que le dije que estábamos estudiando con los químicos. Entonces, el problema, ahora mismo, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos exige que a cada fármaco se le investigue eso. Por ejemplo, hay fármacos que acá se venden todavía, pero que tienen problemas de bloqueo de HER y de ocasionar muerte súbita. Por ejemplo, la domperidona, que se usa para el tratamiento de náuseas y vómitos. ¿Está? Algunos antihistamínicos. ¿Está? O sea, hay estudios epidemiológicos grandes que indican eso. La eritromicina, por ejemplo, los acróleos. Porque HER es muy traicionero, ¿sí? Une muchísimos fármacos. Entonces, cada vez más se ha estado viendo cómo importa para esto y cada vez hay más restricciones. Por ejemplo, la domperidona se la está tratando de quitar de circulación en el inferior. ¿Sí? Pero bueno, tienen que dar dosis grandes también, ¿no? Pero sobre todo para las personas que están siendo tratadas con quimioterápicos y esas cosas, más vale que den fármacos de nueva generación, como el ondansetron y todo ese tipo de cosas, ¿está? Pero es un problema el HER, porque a veces tratan y provocan síndrome de QT largo adquirido con fármacos de uso relativamente común. Se dan cuenta que es antialérgico. Si el tipo se mata con antialérgico, puede tener esto. ¿Sí? Eso les quería comentar sobre el adquirido. Ahora veamos el congénito. Veamos el congénito y van a ver que puede ser porque bloqueamos los canales de potasio rectificadores retardados y ahí tenemos el LQT1 si bloqueamos KCNQ1 y el LQT2 si bloqueamos a HER, que es el rápido, el otro es el lento. Y están detectadas las mutaciones que provocan esto, ¿eh? Ahora, hay otras mutaciones que no tienen nada que ver con esto, que provocan una ganancia. Cuando hay una mutación en un canal o en cualquier cosa, a ustedes les enseñaron en genética que pueden ser de GA. ¿Les enseñaron eso o no? Ganancia de función o pérdida de función. ¿Está? Lo mismo los canales. Ustedes pueden tener ganancia de función del canal o pérdida de función. Estas funciones de los LQT son de pérdida de función. Es decir, el canal de potasio no funciona bien, no conduce bien y por lo tanto se alarga el QT porque no repolariza bien. Pero, ¿qué pasa? Hay mutaciones que pueden hacer que gane función, ¿sí? Y que conduzca más de lo debido. Entonces, ahí se provoca al revés, un short QT síndrome, ¿sí? Pero, o puede haber fibrilaciones auriculares familiares, ¿no? Esas son las mutaciones de ganancia de función de estos dos canales. Fíjense cómo cambia KCNQ1 cuando es LQT1 y cuando es normal. Es mucho más chica la corriente, ¿no? Cuando es normal es enorme, realmente. Y la otra forma que puede haber sería, por ejemplo, con el canal de sodio, también con el canal de calcio, pero con el canal de sodio es más frecuente que haya una ganancia de función del canal de sodio, y en este caso, porque lo inactive, ¿ven?
Normalmente es así e inactiva, pero acá deja de inactivar, entonces hay una corriente extra entrante que permanece durante la meseta con la de calcio. Entonces, al permanecer más corriente entrante en la meseta, permanece depolarizado más tiempo. El QT entonces se alarga. Y entonces tienen otra forma de ver esto. Bueno, y eso era todo lo que quería contar por el día de hoy, rápidamente. Así que bueno, nos vemos el lunes, les doy la última clase. ¿Está? Chao. Gracias. Bueno, ¿todos Chao. entendieron por ahí? Sí, profe, gracias. Estamos, Sí, gracias. gracias. Chao, chao.